Vamos a hablar de los números primos. Leonhard Euler, un gran matemático, decía que los matemáticos han intentado en vano hasta el día de hoy descubrir algún orden en la secuencia de los números primos, y tenemos razones para creer que es un misterio en el que la mente humana nunca penetrará. Vamos a hablar ahora de sus propiedades y su distribución. Bien, como ya habíamos comentado en videos anteriores, los números pueden clasificarse en números pares como el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14. También tenemos a los números impares, que son el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, etc. Los números primos, pues son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, etc. En un momento vamos a dar su definición. Los números compuestos son aquellos números que no son primos, como el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14. Los números enteros son el -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el infinito, todos hasta el infinito. Los números racionales son el 5 cuartos, 1 tercio, 8 cuartos, 97 centésimos, 12 onceavos. Los números irracionales, también llamados trascendentales, son el número de Euler, el número pi, la raíz de 2, la raíz de 3, el número psi y el logaritmo natural de 2. Como tal, los números primos son una categoría que puede ser considerada como la más importante. Por definición, un número primo va a ser aquel que es exactamente divisible por el número 1 y por sí mismo. Todos los demás son números compuestos por tener más de estos divisores. Los números primos siempre van a ser impares, excepto el 2. Aquí pusimos los primeros números primos. Claro, esto hasta el infinito. Pero el número 2 es el único caso de los números primos que es par. El número 1 no es considerado un número primo por la mayoría de los matemáticos. Esto se debe a que es mucho más fácil probar muchas de sus propiedades matemáticas y se excluye. El número 1 podría ser considerado como una categoría en sí mismo, o sea, no es ni número compuesto ni número primo. Como es evidente en esta secuencia de los primeros números primos, vamos a notar que la frecuencia de los números primos se vuelve cada vez más pequeña a medida que avanzamos hacia números más grandes. Aún así no existe ninguna fórmula matemática exacta que pueda predecir todas sus ocurrencias y poder generarlos todos. Va a llegar un punto en el que las fórmulas que pueden estimar o predecir muchos números primos van a fallar en algún momento. Los números primos también van a carecer de factores y van a carecer de un patrón matemático. Esta es una cualidad de los números primos y funciona muy bien para fines de encriptación y seguridad, por ejemplo, para la información de tarjetas de crédito, de navegación por Internet. Básicamente esto se debe a que multiplicar un par de números primos muy grandes para crear un número aún mayor, llamado un semiprimo, o sea, la multiplicación de dos números primos nos va a dar un semiprimo. Esto es una operación pues muy fácil y rápida, pero el problema en esto es averiguar cuáles factores primos se implementaron en la producción de semiprimos, y esto lo convierte en un proceso muy complejo y también muy tardado. Incluso si ninguna expresión matemática puede generar todos los números primos, esto no significa que su distribución sea completamente aleatoria. Y tal como acabamos de mencionar, todos los números primos deben ser impares, a excepción del 2, que es con el que empezamos. Esto se debe a que cualquier número par puede ser exactamente divisible por 2 y por lo tanto ya no es un número primo. También es bien sabido que el último dígito de cualquier número primo mayor que 5 solo puede ser 1, 3, 7 o 9, tal como lo vemos aquí. Tenemos el 7, el 1, el 3, el 7, el 9, el 3, el 9, el 1 y todos los demás para que lo verifiquen. Claro que excluimos el número 2, el 4, el 6 y el 8 para que
podamos garantizar que el número sea impar. El número 5 también lo excluimos porque cualquier número que termine en 5 será divisible por 5. Matemáticamente los números primos siempre vienen en forma de 6k más menos 1, tal como lo vemos aquí, donde k es un número entero que va de 1 a infinito. Por supuesto, no todos los valores de k producen números primos, de lo contrario ya habríamos considerado que esta fórmula es un generador perfecto de estos números. Aquí decimos simplemente k va de 1 a infinito. Y aquí decimos que k pertenece a los números enteros positivos. Aquí tenemos algún ejemplo. Cuando k es igual a 1, nosotros sustituimos el 1 en la fórmula que aparece en verde. Y aquí decimos que 6 por 1 más 1 es igual a 7. Y 6 por 1 menos 1 es igual a 5. Estos dos sí son números primos. Ahora, cuando k es igual a 2, tenemos que 6 por 2 da 12 más 1, 13. Y también tenemos que 6 por 2 es 12 menos 1 da 11. Estos dos también son números primos. Y así sucesivamente lo vamos haciendo con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. En el caso del 4, por ejemplo, aquí nos da un resultado de 25 que no es primo. Y en el caso del 6, también comprobamos que para el caso del 35 tampoco es un número primo. Aquí damos la prueba de que esta fórmula sí genera muchos números primos, pero eh, hay excepciones en este caso. Lo que es interesante en esta fórmula es que el número 6 es un número central en el cual emergen los números primos. Este papel específico del número 6 es tan importante y fundamental que está en el centro de algunas teorías que veremos más adelante en la geometría sagrada y en otro tipo de teorías matemáticas. Aunque la fórmula anterior no es un generador de primos perfecto, va a poder usarse para probar otras propiedades relacionadas con los números primos. Una propiedad muy interesante es que para cualquier número primo p, su cuadrado siempre va a ser igual a un múltiplo de 24 más 1, tal como lo pusimos ahí. Un número primo p al cuadrado va a ser igual a un factor f por 24 más 1. Vamos a dar la prueba de ello. Primero que nada tenemos la fórmula que vimos inicialmente, la que estaba en verde más arriba. Ahora decimos que, como habíamos dicho, k podía ir desde 1 hasta infinito. Pero claro, de 1 a infinito hay tanto números pares como números impares. Vamos a decir ahora que para los números pares, k va a ser 2m. Y para los números impares, k va a ser igual a 2m más 1. Esto es porque si nosotros sustituimos el 1 en la m, para los números pares vamos a decir que 2 por m, o sea 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8, y así nos va a generar todos los números pares. Y para k igual a 2m más 1 nos va a generar los números impares, o sea 2 por 1 2 más 1 3, 2 por 2 4 más 1 5, 2 por 3 6 más 1 7. Todos esos van a ser números impares. Ahora lo que hacemos es elevar al cuadrado los dos lados de la igualdad. Aquí tenemos entonces p al cuadrado por el 6k más menos 1 al cuadrado. Si nosotros elevamos al cuadrado los dos lados de la igualdad, no la alteramos. Entonces, en definitiva, no estamos haciendo absolutamente nada. No estamos alterando la ecuación, porque lo estamos haciendo tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Es como sumar 1 del lado izquierdo y sumar 1 del lado derecho. Ahora, si en este número, si en esta k, nosotros sustituimos lo que dijimos en esta parte de aquí, de los números pares y los números impares, vamos a tener lo primero, que es un número primo p al cuadrado, va a ser igual al 6, que es lo que mostramos en la ecuación anterior, o sea, este 6 de aquí, por k, pero vamos a sustituirlo por esto de aquí, por el 2m para generar el número par. O sea, 6 por 2m más 1, esto al cuadrado.
y esto es igual a 12m más 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 6 por 2m es 12m más 1 al cuadrado. Entonces, si nosotros queremos, digamos, desarrollar esta expresión, este binomio le llamamos, nos va a dar este resultado. En realidad, no necesitan tener mucho conocimiento pues, para poder comprender esta parte, simplemente es una demostración. Lo hicimos justamente con las fórmulas que tenemos en azul, donde decimos que un número A cualquiera más un número B cualquiera, estos dos al cuadrado, eso va a ser igual a cuadrado más 2 veces el número A por el número B más B al cuadrado, tal como lo mostramos aquí. Tenemos el número A, que es 12m, eso al cuadrado, por el 2 de la fórmula, por 12m, que es A, por 1, que es B, más 1 al cuadrado, que es B cuadrado. Y si esto lo desarrollamos, decimos que 12m al cuadrado es 144m cuadrado y decimos que 2 por 12m por 1, eso nos da 24m más 1. Esto solo fue para el caso de que k sea igual a 2m para los números pares. Ahora vamos a pasar para los números impares. Es importante que pongan atención en esta parte y lo revisen detenidamente, que pongan un poquito más lento el video o si es necesario repetirlo. Bien, ahora pasamos a los números impares, donde tenemos que p cuadrado es igual a 6 por 2m más 1, que es lo que dijimos para los números impares, más 1, y esto al cuadrado. Y bueno, al desarrollar todo esto, den un repaso a lo que dijimos anteriormente y van a verificar esto mismo. Sustituyan, digamos, el k en la fórmula que dimos inicialmente y verán que obtenemos eso. Esto fue para el caso de los k pares e impares, pero con esta parte positiva, con esa parte positiva de ahí. Ahora hacemos exactamente lo mismo, pero con la parte negativa. Si se fijan otra vez, aquí volvemos a poner un número primo al cuadrado, va a ser igual a 6 por 2m para los números pares, menos 1 al cuadrado. Este menos salió justamente de lo que habíamos comentado de la fórmula. Y una vez más, si multiplicamos 6 por 2m, eso nos da 12m menos 1, y todo eso está al cuadrado. Si desarrollamos con las mismas fórmulas en azul, obtenemos este resultado de aquí para el caso de k igual a 2m, o sea, para los números par. Y vamos a hacer lo mismo justamente para este, pero para los números impares. Y vamos a obtener este resultado de aquí. Y bien, si ahora a estas soluciones le ponemos solución 1, solución 2, solución 3 y solución 4, nosotros podemos escribirlas una vez más en la parte de abajo, teniéndolas otra vez aquí. Pero si ahora estas soluciones las factorizamos, vamos a obtener el primer factor 1, el factor 2, factor 3 y factor 4. Y podrán preguntarse de dónde salieron esos factores. Simplemente descompusimos la solución de tal manera que podamos obtener el 24 más 1 que les comentamos en un principio, donde aparece el factor f en morado multiplicado por 24 más 1. Ustedes pueden hacer la prueba. Si multiplican 24 por 6m cuadrada, obtenemos 144m cuadrada. Y si ahora multiplicamos ese 24 por m, obtenemos 24m más 1. Lo mismo para los otros tres casos. Y vamos a probar ahora sí esto que dijimos al principio, donde un número primo p elevado al cuadrado es igual a un factor f, que son esos 4 factores que subrayamos en morado, y multiplicados por 24 más 1.
Otra propiedad de los números primos es que en el espacio D que vimos en videos anteriores, con la excepción del número 3, la raíz digital de cualquier número primo conocido es cualquier cosa menos 3, 6 y 9. Quiere decir que los números primos nunca van a caer en los módulos de 3, o sea, de aquí hasta el infinito, de 6 y 9, a excepción del 3, como comentamos. Podemos hacer la prueba para cualquier número primo muy grande. Pongámosle el primer ejemplo, donde tomamos que la raíz digital del número primo 167 es igual a la raíz digital de 1 más 6 más 7. Eso es igual a la raíz digital de 14. O sea, si sumamos 1 más 6 más 7, obtenemos 14. Y si sumamos 1 más 4, eso nos da 5. Quiere decir que no cayó ni en el 3, ni en el 6, ni en el 9. Igual lo hacemos para la raíz digital de 883, que también es un número primo. Al final obtenemos que su raíz digital es 1, y lo mismo para el número primo 521, obtenemos 8. Ningún número primo va a tener la raíz digital de 3, 6 y 9. Podemos hacer la prueba de otra manera, un poquito más rigurosa, pero no formal. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Decimos que si la raíz digital de un número primo p es igual a 3, 6 o 9, eso implica que la raíz digital de un número primo p al cuadrado tiene que ser igual a 9. Vamos a hacer una suposición falsa. Supongamos que el número 69 es un número primo que termina por darnos una raíz digital de 6. Claramente el 69 no es un número primo, pero empezamos a suponer este número. Nosotros vamos a probar esta afirmación diciendo que la raíz digital del 69 al cuadrado es igual a la raíz digital de 4761, y eso al final nos va a dar igual a 9. Lo mismo para un número cualquiera que aparentemente pueda ser número primo, pero no lo es. O sea, el 468 no es número primo. Esto nos da una raíz digital de 9, y si ese número nosotros lo elevamos al cuadrado y sacamos su raíz digital, o sea, la raíz digital de 468 al cuadrado, obtenemos que su raíz digital de esa solución, o sea, de 219.024, nos vuelve a dar 9, y lo mismo para este caso, nos vuelve a dar 9. Siempre nos va a dar 9 suponiendo que la raíz digital de un número primo cualquiera, que pueda ser muy grande, sea 3, 6 o 9. Pero ya acabamos de decir que no es así. Ningún número primo tiene una raíz digital de 3, 6 y 9. Bien, ya hicimos la primera parte de la demostración, que tiene que ver con el lado izquierdo de la ecuación. Ahora vamos con el lado derecho. Si la raíz digital de 24 es igual a 6, eso implica que la raíz digital del factor f por 6 va a ser igual a 3, 6 y 9. Tomamos el 24 porque es el número que describimos anteriormente de la fórmula. Vamos a dar ejemplos de esto. Tomamos ahora la primera solución que comentamos, que circulamos en azul más arriba, y decimos que si m es igual a 1, esto implica que su raíz digital va a dar 6. O sea, primero tomamos el factor f. Este es el primer factor f de la primera solución. Y eso lo multiplicamos por 6, que es la raíz digital del 24 de la fórmula. Ambas nos dan 6. Ahora, si hacemos lo mismo para el caso de la solución 2 y decimos que si m es igual a 7 o si m es igual a 12, en el primer caso obtenemos que su raíz digital es 9, y en el segundo caso decimos que su raíz digital es 3. Esto es el segundo factor de la solución número 2 que mostramos más arriba. Aquí nosotros ya estamos probando esta afirmación, que nos va a dar 3, 6 o 9 para el caso del lado derecho de esta parte de la ecuación. Siempre nos va a dar 3, 6 o 9 tal como lo demostramos. No necesitan como tal comprender esto a fondo,
Esto podría ser de interés para los que tengan un poquito más de conocimiento en álgebra y aritmética. Lo único que buscamos es comprobar que ningún número primo va a tener una raíz digital de 3, 6 o 9. Nosotros aquí estamos haciendo ciertas aseveraciones y tratando de suponer ciertas cosas, pero todo esto al final va a ser, nos va a conducir a la conclusión de que su raíz digital no es 3, ni 6, ni 9. Igual ahí pusimos ejemplos para la solución 3 y la solución 4. Solo son ejemplos donde nosotros pensamos que m es igual a 3, m es igual a 2, m es igual a 39, m es igual a 105, m es igual a 1220, lo que sea. Siempre vamos a obtener el 3, el 6 y el 9 para ese caso. Y como bien demostramos al principio, si el número primo al cuadrado, un número primo cualquiera aparente, nos da 9, y si del otro lado del igual el factor f multiplicado por el 24, su raíz digital, nos da 3, 6 y 9, si a eso le sumamos 1, obtenemos que al 3 le sumamos 1, nos da 4, al 6 le sumamos 1, nos da 7, y al 9 le sumamos 1, nos da 10, o sea, la raíz digital de 10 es 1, y obtenemos cosas totalmente diferentes a los dos lados del igual. Decimos que 9 es diferente de 4, de 7 y de 1. Esto nos da la prueba de que ningún número primo tiene la raíz digital de 3, 6 y 9. Lo acabamos de demostrar. Si quieren, denle una revisada otra vez. Si no, simplemente quédense con esa afirmación. Ese cuadrado lleno de números son las raíces digitales de la tabla de multiplicar para los números del 1 al 9, también conocido como el cuadrado védico. Tenga en cuenta que multiplicar cualquier número por 3, 6 o 9 generará una raíz digital de 3, 6 y 9. Por ejemplo, si multiplicamos 2 por 2 nos da 4 y 3 por 3 nos da 9. Luego 4 por 4 nos da 16, o sea su raíz digital es 7. Ahora 5 por 5 son 25, su raíz digital nos da 7. Igual para todos los casos. Nosotros vemos que al multiplicar cualquier número por 3, obtenemos siempre 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Por ejemplo, bueno, este cuadrado védico se utilizó para comprobar la validez de los cálculos que hicimos anteriormente. También va a generar patrones geométricos muy interesantes cuando logramos resaltar números específicos y luego conectamos las celdas que contienen estos números. Por ejemplo, para el caso del 1, al nosotros encerrarlos, obtendremos la siguiente figura. Conectando todos los puntos, obtenemos esta figura para el caso del número 1. Lo mismo para el número 2. Si nosotros los conectamos, justamente va a empezar a generar la figura del número 2 del cuadrado védico. Lo mismo para el número 4 y el número 3 o cualquier otro número. Nosotros obtendremos figuras distintas. Estas formas que corresponden a que su suma dé 9, por ejemplo, 8 más 1 nos da 9, van a tener su imagen especular, como si tuvieran un espejo, un reflejo. Lo mismo para el 7 y el 2, 7 más 2 es 9, van a tener esa imagen reflejada. Lo mismo el 4 y el 5. En el caso del 4, pues van a tener, el 5 va a tener la figura reflejada o contraria. En el caso del número 9, resulta ser pues también interesante porque el número 9 crea un cuadrado que es su propia imagen especular. Hay otros métodos más conocidos para generar números primos.
Hay un método muy famoso que es la criba de Eratóstenes, que se le atribuyó al matemático griego Eratóstenes del 276 al 195 a.C. Digamos que esta criba ofrece una solución fácil pero de largo esfuerzo para encontrar todos los números primos que son menores que cierto número. Por ejemplo, para encontrar los números primos dentro del rango del 1 al 42, tal como lo vemos en la imagen, primero escribimos estos números en una cuadrícula, como lo acabamos de mostrar. Vamos a sacar todos los que son múltiplos de 2 para así evitar que nos queden números pares, a excepción del 2, claro, porque ese es número primo. En ese caso sería 4, 6, 8. Luego sacamos todos los números que son múltiplos del número que viene después del 2, o sea, el 3. Esto se debe a que después del número 3, ningún número debe ser divisible por 3 o no será primo. Seguimos haciendo lo mismo para el 5, para el 6 y para el 7. De esta manera obtenemos todos esos números primos del 1 al 42. Son todos los que no están tachados. Observemos cómo en la cuadrícula anterior todos los números primos caen dentro de las columnas 1 y 5 únicamente. Esto se debe a que los que caen en las columnas 2 y 4 son pares y los que caen en las columnas 3 y 6 tienen raíces digitales de 3, 6 y 9 y por lo tanto no son primos. Cuando los números se distribuyen en columnas o módulos cuya numeración es múltiplo de 6, los números primos ocuparán módulos específicos que siguen patrones geométricos únicos. Bien, ahora vamos a describir el cuadrado de la izquierda. Decimos en esta nota que cuando los números primos se trazan en forma de espiral, los números primos caen en líneas diagonales. Lo hacemos de esta manera. Del 1 pasa al 2, luego al 3, luego el 4, luego el 5, luego el 6, el 7, el 8, el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Si nosotros circulamos o ponemos un punto en todos esos números primos, empezamos a notar una propiedad interesante en la forma de la derecha. Nosotros podemos notar que los números primos tienden a alinearse en líneas diagonales, como mostramos en esa imagen con puntitos azules. Logramos notar estas diagonales que tienen una tendencia característica. Lo mismo si seguimos al infinito la espiral de Ulam. Si nos fijamos, vemos diagonales características. Y bueno, ya para terminar vamos a decir que en los últimos años los científicos y matemáticos han encontrado órdenes más complejos ocultos dentro de la distribución aparentemente aleatoria de los números primos. Uno de esos órdenes ha sido descubierto por algunos matemáticos de la Universidad de Stanford. Si no me equivoco, uno se llama Oliver y el otro se llama Cannan. Como ya habíamos comentado anteriormente, los números primos terminan siempre en 1, 3, 7 o 9. Por lo tanto, si los números primos aparecen de forma puramente aleatoria, no debería de importar cuál sea el último dígito del número primo anterior. Digamos que cada una de las 4 posibilidades debería de tener un 25% de probabilidad igual de aparecer al final del siguiente número primo. Lo que nos han demostrado estos científicos es que después de buscar los primeros 400.000 millones de números primos, notamos que los números primos tienden a evitar tener el mismo último dígito que su antecesor primo inmediato. O sea, si tenemos un número primo muy grande que terminó en 9, es muy natural que tienda a evitar ese número 9, de tal manera que no son completamente aleatorios. Otra cosa muy curiosa es que los que terminan en 3 tienden a ser seguidos por los que terminan en 9 en lugar del 1 o el 7. Estos comportamientos pueden explicarse a través de la operación raíz digital que hemos estado viendo en los videos anteriores y en este video. Hay otro tipo de orden en los números primos que ha sido reciente y muy sorprendente y fue descubierto por el químico teórico y profesor de Princeton llamado Salvatore Torquato. Él tuvo la idea de ver qué patrones de difracción producirían los números primos si fueran modelados como partículas similares a átomos.
Él observó que los números primos no solo crean un patrón de interferencia similar a un cuasicristal, sino que el patrón en sí también es un fractal de autosimetría que nunca se había observado antes. Lo que nos dice el profesor Torcuato es que hay mucho más orden en los números primos que nunca antes se había descubierto. De tal manera que nosotros podemos decir que los números primos tienen tantas condiciones y reglas que dictan su distribución, especialmente en lo que respecta al número 6. Y es en el espacio geonumérico, o sea que a través de los números creamos formas geométricas donde sus patrones ocultos se hacen visibles. Y vamos a seguir explorando esto en próximos videos.